Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio de la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información, esa de interés para su familia, para el bolsillo de los hogares colombianos. Hoy vamos a tener un tema dentro de la pedagogía para la paz. Vamos a hablar de lo que es, qué significa para la economía, para su bolsillo, para la industria, para el empleo, este acuerdo que se firmó el lunes anterior, que todos fuimos testigos en Cartagena de ese día histórico, y es la firma del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC después de 4 años de conversaciones. Para hablar de ese tema, pues nos acompañan aquí en el estudio de RTBC, del canal institucional, la exministra y exdirectora de Planeación Nacional, la doctora Cecilia López Montaño. Doctora Cecilia, un gusto tenerla de nuevo aquí en Conversemos de Economía. Muchas gracias y saludos a mis compañeros de mesa y a los oyentes, que entiendo que son muchos. Muy bien. También está con nosotros el presidente de Confecámaras, es presidente de la Cámara de Comercio de Cali, un hombre que conoce mucho el mundo empresarial. Doctor Julián Domínguez, un gusto tenerlo aquí en Conversemos de Economía. Para mí es un verdadero placer, qué gusto compartir en esta mesa y con los televidentes. Y está con nosotros también el director de Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria, quien ya también había estado con nosotros en un programa anterior. Doctor Simón Gaviria, un gusto tenerlo de nuevo en Conversemos de Economía. Muchas gracias, John Jairo, y un saludo a todos los televidentes. También nos acompaña esta noche desde otros sitios de Bogotá la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la doctora María Claudia Lacouture. Ministra, muy buenas noches. Muchas gracias, John Jairo, por la invitación. Invitamos a todos los colombianos a que aprovechemos, nos beneficiemos de la paz y sepamos que este camino es un camino de esperanza y de oportunidades para todos. Ministra, muchas gracias. También está con nosotros el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportadores, ANALDES, el doctor Javier Díaz. Doctor Díaz, muy buenas noches. Hola, John Jairo, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, antes de continuar con esta conversación, quiero decirles que invitamos también a los colombianos a que participen, a que opinen sobre qué, para ellos, cómo ven este acuerdo, qué tanto puede beneficiar la economía colombiana, la economía de ellos, de su familia. Veamos lo que contestaron los colombianos. Sí, claro, se puede invertir mucho más recursos en temas para fomentar la industria, podría venir dinero del extranjero a invertir en los lugares donde hay conflictos, esa zona se podría invertir, entonces pues eso ayudaría mucho. De todos modos nos toca seguir trabajando, haya o no haya paz. Básicamente porque pues vamos a tener un grupo armado menos, y creo que eso nos va a traer más tranquilidad no solamente a nosotros sino a todo el país. Obviamente el hecho de que la FARC se movilice no quiere decir que el país entre en paz, falta mucho, falta bastante. Creo que más que beneficios económicos nos va a traer calidad de vida y es poder estar en tranquilidad. Más que beneficios económicos, lo que el ser humano debe buscar ahora es más su felicidad, su paz interior. Sí traerá beneficios. Se acaba la guerra y hay más oportunidades para las personas. Pues ahí está lo que opinan los colombianos, ¿sí? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Sí están sintonizados? Y esto obviamente no tuvo ninguna edición, fue lo que fuimos, conseguimos, preguntamos. ¿Qué opinan ustedes? Y la pregunta también se las hago a ustedes. ¿Cuál va a ser el beneficio que traerá para Colombia, para la economía colombiana, estos acuerdos que esperemos sean ratificados y los colombianos le den la bendición el próximo domingo? Doctora Cecilia. Pues mire, yo quisiera recordar una anécdota que nos puede aclarar mucho el futuro. Hace no mucho vino un analista europeo cuyo nombre desafortunadamente no recuerdo, y le dijeron: ¿y usted qué opina de la economía colombiana? ¿Tú te acuerdas del nombre? Y dijo: es un milagro. Entonces, para mirar qué nos espera, yo digo, si este país, con esta historia de conflictos y de guerras civiles de siempre, ha llegado a donde está, que sin duda nos falta mucho, todavía hay mucho problema, pero uno no puede decir que el país se ha estancado a pesar de haber tenido momentos difíciles. Imagínense lo que podrá venir cuando cambie la actitud de la gente. A mí el hecho de que se empiece a hablar de felicidad,
Me parece que es una cosa bien importante, es decir, porque nosotros nos acostumbramos y yo creo que internalizamos el conflicto y vivimos en medio de la tragedia y nos la arreglamos con eso, pero yo creo que la gente empiece a hablar de calidad de vida, de tranquilidad de espíritu, eso muestra que en general se crea un ambiente distinto. Yo personalmente soy muy optimista. Angus Deaton. ¿Ah? Angus Deaton, reciente fue Nobel de, ¿sí? de no Economía. Ya. Él lo dijo, un milagro. Doctor Domínguez. Pues yo sí soy un ferviente convencido de que lo que viene es mucho mejor. Yo comparto que si el país pudo crecer en medio del conflicto y tener un crecimiento positivo durante tanto tiempo, como el que estamos teniendo incluso este año en medio de la convulsión internacional, con una Europa que cae, con una América Latina que se estanca, con Estados Unidos que no crece lo suficiente y Colombia ahí, pues no me cabe duda que en medio, una vez que tengamos pacificación y reconciliación, vamos a crecer mucho más, por muchos factores. El factor territorial nada más. Colombia ha estado encerrado en los valles interandinos y vamos a incorporar al país inmensos territorios muy ricos. Vamos a incorporar nuevas vocaciones. Hay que ver todo lo que se está haciendo en el sistema de competitividad, que muestra qué es lo que puede hacerse en Arauca, en Casanare, qué es lo que se puede hacer en el Bichada, en el Amazonas, en La Guajira. Es un potencial enorme. Y creo también que esos cálculos que se han hecho desde planeación en buena hora, de países que han hecho sus pacificaciones y que han crecido entre el 1,1% y el 1,9% adicional, pues son fruto de la observación empírica que nos debe dar a nosotros la gran oportunidad de hacerlo. Un factor que como sociedad tenemos que apreciar es que Colombia ha vivido en ciclos cortos, porque la incertidumbre del futuro que da la guerra, la violencia, no le permite a veces planear para el largo plazo. Creo que una cosa que se incorpora aquí es que vamos a poder pensar con grandeza y planear en ciclos mucho más largos. Doctor Simón Gaviria, director de planeación, usted hizo un estudio, Planeación Nacional hizo un estudio donde muestra que esto puede tener un impacto entre 1, 2 puntos. ¿Cómo se construye esto y cómo genera uno estos indicadores del impacto de la paz? No, y es muy importante, antes de contar eso, contar, en los últimos 25 años, digamos, todas las tendencias ideológicas en economía, las diferentes facultades, diferentes regiones, hemos tenido aproximadamente unos 15 estudios de todas las tendencias ideológicas de la economía, tratando de entender el fenómeno de paz y del conflicto en Colombia. Si tomáramos todo ese universo de estudios, buscáramos un promedio simple, aproximadamente da 1,4%. Entonces, como donde estamos en este ejercicio. Lo que hicimos en Planeación esta vez fue un poco diferente. Fue construir un ejercicio no basado en supuestos, sino construir un basado en evidencia. Trabajamos con el Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame y vimos todos los conflictos de los últimos 100 años. Construimos una caracterización del conflicto armado en Colombia con cosas que muy bien anotaban nuestros televidentes. Por ejemplo, hay otros actores armados ilegales del conflicto que no se desmovilizan. El conflicto de Colombia es de baja intensidad, tiene componentes de desarrollo, 12 diferentes variables en ese ejercicio. Identificamos 36 países parecidos a Colombia y 19 países muy parecidos a Colombia. Obviamente ninguno es igual a Colombia. Pero entonces lo que hicimos fue que construimos las series macroeconómicas de 5 años antes del cierre del conflicto y 10 años después. Como el estudio efectivamente nos dio entre 1,1 y 1,9, que para los efectos de Colombia puede significar entre 140.000 y 190.000 nuevos empleos para los colombianos. Pero ¿qué es lo interesante del ejercicio? Lo que ese ejercicio reveló son 2 tipos de dividendo. Hay un dividendo de demanda interna, principalmente orientado por la formalización de la economía y la incorporación de nuevos territorios a la economía formal, que puede significar que en zonas de conflicto los crecimientos pueden ser muy por encima o múltiplos de estas cifras de 1,1 y 1,9. Pero hay un segundo ejercicio que me parece a mí muy interesante, que es muchos colombianos dicen, oiga, yo no vivo en un terreno de conflicto, yo puedo estar en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla, a mí el conflicto ya cobré mi dividendo, ¿sí? Porque ya la seguridad me llegó.
Pero hay un segundo dividendo que es un dividendo externo, que es especialmente pronunciado en este ejercicio, que lleva a un incremento en 3 veces la inversión extranjera directa cuando se cierran conflictos de paz. Inclusive hay fondos que por política no invierten en países de conflicto. Ese incremento sustancial de la inversión extranjera directa naturalmente beneficia a aquellas ciudades que ofrecen las mejores garantías de competitividad. Entonces, el dividendo externo y el dividendo interno son temas que tenemos que tener presentes. ¿En qué sectores principalmente por encima de línea tendencial? Sector industrial con 20% de crecimiento adicional, sector agrícola con 24%, pero es importante destacar el sector de la construcción con 40% más de crecimiento al cerrar conflictos. Por ejemplo, países como Perú. Pero construcción no necesariamente vivienda. Construcción es vivienda, vivienda e infraestructura es lo que recoge ese indicador. Okay. ¿Qué son mejores prácticas de paz que hemos visto en otros países? Por ejemplo, en Perú cerraron conflicto con Sendero Luminoso, empezaron un programa masivo de vías terciarias en Perú que ha sido gran responsable de el renacer de la agricultura peruana, algo que queremos explorar y hacer también en Colombia. Pero segundo, seguridad jurídica de la tierra. ¿Qué es seguridad jurídica de la tierra? Un ejemplo de Yugoslavia, catastro multipropósito. En Colombia tenemos 15.7 millones de hectáreas, 15.7 millones de predios, perdón. 4.1 millones de predios son rurales y solo el 21% tiene título. Y sabemos que 58% de los predios rurales de Colombia tienen tradición y podríamos titular. Implementando el catastro multipropósito, podríamos nosotros transformar la seguridad jurídica de la tierra en Colombia y la posibilidad de titular más de 2 millones de predios a los campesinos colombianos que hoy no cuentan con propiedad sobre su tierra. Doctora Cecilia López, ¿usted qué? Sí, yo quería decir algo que la manera como a mí me gusta últimamente para ponerle realismo a lo que nos puede pasar, es decir, si Colombia cierra este conflicto como lo está haciendo, se vuelve un país normal. ¿Qué es un país normal? Un país normal es un país que tiene inseguridad ciudadana. Un país normal es el que tiene desigualdad de género. Un país normal es que tiene que resolver el problema de la inequidad. No, es cierto, aterricémoslo, pero nos volvemos normales. Entonces, en vez de estarnos sacando los ojos por cosas que en un momento dado no van a traducirse en bienestar, aquí, porque también decir que es que llegó la panacea, no, es que ser un país normal es una maravilla. Ocuparse de lo que a los ciudadanos en su cotidianidad le afectan. Eso es algo que ha sido muy difícil hacer en medio de esta amenaza permanente. Y no es un problema solo de recursos, porque la verdad es que ese es otro punto. Vamos a una transición. En esta transición no podemos desmontar el ejército ni la policía, porque todo este tipo de cosas, ese bajar el 3.7 del PIB por ahora, olvídense. Sí. Es decir, hay que pensar, primero que hay una transición, salir a caminar sin que tenga que ir nadie a cuidarte, ¿sí? No porque te caigas, sino porque te pueden atracar. O sea, eso es ser un país normal. Doctor Domínguez, y en el tema, digamos, de empleo, porque lo decía el doctor Simón, 150.000, 190.000 empleos, pero un poco la expectativa es, esto no va a ser el lunes o el martes, una vez si es ratificado por los colombianos el acuerdo. Esto tendrá que tener un proceso de maduración. Sí, sin duda, hay una gran ventaja, es que Colombia sí se viene preparando con un sistema de competitividad, por ejemplo, para identificar vocaciones productivas en esa Colombia recóndita, en la región colombiana. Colombia se viene preparando, trabajando colectivamente en ciertos temas, donde los planes de desarrollo departamentales y los planes de competitividad comulgan, se intercambian, donde la universidad y la empresa están conversando. Es decir, se ha venido construyendo una institucionalidad alrededor de ser más productivos, ser más eficientes competitivamente. Y yo creo que eso es lo que se va a potenciar ahora. Porque cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que sigue para esas regiones y para el propio país? Pues no es más que la suma de capital y el factor humano. Donde hay zonas donde definitivamente la inversión en capital va a ser fundamental. Y sin duda un país en paz atrae el capital y atrae la inversión. Esto es clave. Por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la logística. ¿Qué va a pasar con los medios multimodales de transporte y poder utilizar todas nuestras redes fluviales,
todo ese Arauca, todo ese Guaviare, utilizar todas esas redes fluviales, puertos que estén allí, utilizar sin duda también nuevas vías, pero todo eso va a requerir no solamente el músculo del Estado, sino el músculo del sector privado que crea que efectivamente hay grandes oportunidades. Y desarrollar ciertas cosas, por ejemplo, no solo en materia de logística, sino cadenas que se han identificado espectaculares donde el factor humano es clave. Por ejemplo, en los temas forestales, los temas agrícolas, forestales, diseño de muebles, producto final con valor agregado. Ese es un clúster. Y otros tantos, el de cacao y chocolatería. Hoy día la posibilidad que existe de tener un modelo de producción de cacao en forma masiva es fundamental para llegar a los mercados sofisticados precisamente de un bien que es muy apreciado como el cacao. Pero hay muchas otras cosas donde se puede trabajar. Me parece que hay algo muy importante sobre el contexto urbano. Y lo que mencionaba Cecilia me parece pertinente frente a ser un país normal, ¿sí? y poder construir ciudades competitivas en ese orden de ideas. Se nos olvida, pero Colombia, las ciudades colombianas han recibido, o el país ha tenido 7 millones de desplazamientos forzados. La mitad de ellos ocurrieron en 24 ciudades. Las ciudades como Bogotá tienen 540.000 desplazados por la violencia. Ciudades como Medellín, 442.000. Área metropolitana de Bucaramanga, 120.000. Ciudades inclusive alejadas del conflicto, Pereira, 58.000. Entonces, es muy probable que Colombia en los próximos años siga teniendo mayor urbanización, que un joven de zona rural vaya a estudiar en la universidad en un contexto urbano y se quede en el mercado laboral, o que alguien que tenga familiares en algún lado vaya a buscar empleo. Pero el desplazamiento forzado es especialmente traumático. Los estudios de Ana María Ibáñez de los Andes nos cuentan que si yo a la fuerza saco a alguien del contexto rural y lo inserto desplazado en un contexto urbano, la productividad de esa persona puede caer entre un 50 y 90%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta gente llega a nuestras ciudades, y naturalmente, en un espíritu de poder colaborar, solicitan servicios públicos, educación, salud, vivienda, familias en acción, adulto mayor, comedor comunitario, la posibilidad de tener una vida digna. Genera una presión social mayúscula sobre las ciudades, centenares de personas llegando a nuestras ciudades pidiendo auxilio y ayuda. El fin del conflicto también es el fin del desplazamiento forzado, y nos va a dar a nosotros la posibilidad de respirar en las ciudades, de poder atender a nuestra actual población con necesidades sociales de manera mucho mejor. Inclusive la realidad es que en muchas ciudades de Colombia las personas que llegan por desplazamiento forzado entran a chocar con los sectores humildes ya instalados, porque entran a competir por servicios sociales. Por la misma Entonces, línea, sí. la posibilidad de tener ese respiro en las ciudades. Tenemos ciudades, ojo, como Sincelejo, 40%, más de 40% de la población de Sincelejo es desplazada por la violencia. En ciudades como Valledupar, como Montería, la cifra puede ser superada del 30%. Entonces, es una oportunidad muy valiosa de ponerle fin al desplazamiento y diseñar ciudades en parámetros de competitividad y de equidad para sus habitantes. Vamos a comenzar a hacer un recorrido por sectores, doctora Cecilia y doctor Domínguez, y por eso quiero restablecer hasta ahora la comunicación con la ministra de Comercio, Industria y Turismo, la doctora María Claudia Lacutir. Y la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuáles son los beneficios, doctora Lacutir, para la industria con este acuerdo de paz? El primer beneficio y el más importante no solamente para la industria, sino para toda Colombia es la confianza, la seguridad. Colombia en los últimos 52 años no ha podido desarrollar a nivel nacional todo el potencial que tiene, oportunidades, pero también desarrollo en los diferentes territorios que tiene el país. Con la paz tenemos una legitimización del territorio, tenemos un incremento del número de inversión que puede llegar gracias a la confianza que se está dando. Adicionalmente va a haber más empleo, más consumo, más inversiones, más desarrollo, más equidad, que al final lo que quiere decir es crecimiento para el país. Ministra, ya lo habíamos visto aquí un poco mencionado con el doctor Simón Gaviria de Planeación Nacional, y es si con
Con este acuerdo, con La Paz, repuntaría y de qué manera la inversión extranjera para proyectos productivos, para nuevas empresas, nuevas plantas que se instalen en el país. Colombia en los últimos 5 años ha sido bastante atractivo para el mundo entero. Son más de 276 empresas internacionales que se han instalado en el país. Han generado más de 200.000 empleos. Imaginémonos lo que puede ser con la confianza que genera, con la seguridad que le da a los inversionistas sobre los diferentes territorios y oportunidades, esto se podría multiplicar. Y a su vez, ministra, para el tema del turismo, que yo creo que ya también lo vamos a comentar ahora, para el tema del turismo, ¿qué tanto puede beneficiar este acuerdo? El turismo es uno de los grandes benefactores de la paz. De hecho, ya comienza a verse, porque los gobiernos internacionales van a poder quitar las alertas que hoy tiene el país. Por ejemplo, los americanos en el momento de comprar un tiquete, lo primero que les sale es una página que les dice, ojo, hay una alerta, ese país es inseguro. Con los acuerdos de paz, con la paz, Colombia ya deja de ser uno de los países inseguros del mundo. Comienza a ser uno de los países que está en paz y va a permitir que en el momento que un turista internacional dé clic a Colombia como destino, le salga son las oportunidades, los productos turísticos, a dónde puede ir, cuáles son las vías, cómo puede llegar. Y eso va a llevar a que tengamos un número más importante de turistas. Hemos crecido sustancialmente en los últimos 5 años. Pasamos de 2 millones de turistas a 4.447.000. Multiplicamos el número y podemos lograr hacer un mejor resultado para el país, para cada una de las regiones y poder mostrar las bellezas que tiene el país que los mismos colombianos no conocemos y que los internacionales seguramente van a llamarle la atención. Última pregunta, ministra, y obligada. ¿Qué pasa si no se da la refrendación por parte de los colombianos? También es una posibilidad que puede pasar el domingo. Colombia hoy tiene una gran oportunidad y hoy tiene unas posibilidades que no teníamos hace varios años. Se están viendo las oportunidades de los inversionistas internacionales que nos están hablando sobre dónde pueden hacer sus inversiones, cómo pueden aprovechar la paz, cómo pueden beneficiarse de la paz, dónde están esos territorios donde pueden hacer una inversión, cuáles son las oportunidades productivas que se están trabajando. Y eso sería una de las grandes posibilidades que tiene el país para generar mayor inversión, mayor crecimiento, mayor desarrollo, mayor consumo y por supuesto mayor equidad. Si nosotros no avanzamos en decirle sí a la paz, pues Colombia va a echar un paso hacia atrás. Colombia puede dejar de tener esas oportunidades que se le están presentando. Y lo único que vemos es que Colombia en este momento tiene la oportunidad de dejarle un país en paz a las futuras generaciones. Pues ministra, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía de nuevo y pues esperemos que todo salga muy bien, ministra. Buenas noches, John Jairo, y a todos los televidentes. Bueno, pues muy bien, ahí están los planteamientos en el tema de industria e inversión, que son dos temas que me llaman la atención, y el tema del turismo. Usted hablaba, en el estudio de Planeación Nacional se dice que la paz le permitiría a Colombia alcanzar un nivel de inversión del 35% del Producto Interno Bruto. ¿Esto cómo lo podemos explicar y en qué se traduce que haya esa buena inversión para esas tasas de inversión para los colombianos? ¿Qué es lo que vemos nosotros en ese escenario, en ese universo de países, o en ese grupo de control, donde cierran ciclos de violencia, cierran conflictos? Es un incremento más o menos como de 5 puntos del PIB en inversión. Algo para retomar es, efectivamente así es, como muy bien lo decía Julián, la paz es un fenómeno de confianza. Naturalmente el 3 de octubre la estructura productiva del país es la misma. La percepción que le dan al país es diferente. ¿Eso qué significa? Entonces pongámoslo esto, voy a poner algunos ejemplos. Si China envía 100 millones de turistas a América Latina, ¿por qué solo 9.000 vienen a Colombia? ¿Es porque Ecuador es más lindo o Argentina ofrece mejor oferta gastronómica? Te tengo un ejemplo, mira. Yo fui a Sri Lanka durante 6 años porque era miembro de la Junta del IMI. Estuve en toda la guerra que hubo en Sri Lanka, iba a Colombo 2 veces al año. Bueno, dejé de ir cuando entré al Senado y en enero tuve que ir corriendo por una cuestión de trabajo. Yo no podía creerlo. Y me dije, ¿qué pasó? Un momentico, Colombo, que era horroroso, pintado,
Pero, y además, el aeropuerto, unas colas inmensas de una gente que lo miraba a uno así, altísimos, todos monos, todos nórdicos. Y fuera de eso fui a un almacén en un momento que tuve, y las pashminas que yo compraba a 5 o 6 dólares, que valen 50 en la India, valían 30 dólares. En el aeropuerto, la joyería, que es una de sus fuertes, a unos precios internacionales. Y entonces yo me puse a preguntarle a la gente, y entonces me puse a preguntar a los taxistas y todo. La paz. Y eso que esa fue una paz terrible, porque allá fue masacrada. Pero con todo y eso... ¿Qué tal eso? Eso es un ejemplo de lo que puede pasar. Cecilia, digamos, cuenta una historia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es una brecha de percepción entre lo interno y lo externo. Entonces, al interior de Colombia nosotros tenemos una narrativa muy robusta, además porque es verdad. En los últimos 15 años la seguridad de Colombia ha mejorado mucho. ¿Sí? ¿Qué tan eficaces hemos sido transmitiendo eso afuera? Relativamente poco. Hay un grupo de inversionistas sofisticados internacionales que conocen la historia de Colombia como una historia de éxito, pero el grueso global de inversionistas, pero especialmente el grueso global de turistas, tiene en Colombia la visión de los 80s. ¿Sí? Cada vez que prenden Netflix ven es narcos, y ven otra serie de noticias. Entonces se quedan con esa imagen. Entonces, aunque hayamos mejorado mucho la seguridad de Colombia, necesitamos un quiebre formal para poder mandar ese mensaje. Entonces, seguimos con avisos en materia de turismo, fondos de inversión que no pueden invertir a Colombia, y aunque la seguridad de Colombia no se modifique en absolutamente nada entre el 2 y el 3 de octubre, la percepción de Colombia sí mejora. Posibilidad de tener, por ejemplo, industrias como el turismo, sin duda. Sectores como el de, hidrocarburos, sin duda, entre los atentados a la infraestructura de oleoductos. Entonces, poder tener ejecutivos de que se instalan acá, sin duda. Entonces, las posibilidades que tenemos nosotros por el lado de inversión extranjera es especialmente robusta, pero por el lado de turismo, ¿sí? Más hoy en zonas de Colombia donde hay retos en materia de seguridad, ¿no? Por ejemplo, Macarena, por ejemplo. Un dato, en Sudáfrica pasó de tener 0 turismo extranjero a tener 10 millones de turistas en un lapso inmensamente corto. Y hay algo muy importante, la confianza en el turismo genera turismo de congresos. Es mucho más importante poder uno traer 200, 300 personas del exterior que refuercen la idea de que aquí están pasando cosas, que traer exclusivamente familias o personas individualmente. Y en ese sentido el turismo de congresos es factor fundamental y función de la confianza. Pero hay algo más en el turismo, que es donde tenemos que sofisticarnos, es el turismo de aventura, el turismo y la biodiversidad. Lo que está pasando, por ejemplo, con avistamiento de aves, es espectacular, y son 500, 300 personas. Todo lo que habría para conocer, doctor Gaviria, en el sur del país. Inclusive para nosotros. Pero claro. Nosotros mismos, la Macarena. Sí. Que no hemos tenido el turismo de la pesca en nuestros llanos orientales. No, en turismo está todo por hacer, y yo creo que ese va a ser uno de los factores indispensables. Pero hay que volverlo efectivamente un turismo con valor agregado, para no caer en lo mismo de que nos ha ocurrido como tragedia, que por no tener exigencia, digamos, de alta calidad, estamos haciendo rasero por lo bajo a veces en el turismo. Y un turismo intenso en mano de obra, que debe ser fundamental para generar empleo y proteger la naturaleza en zonas de Colombia donde todavía tenemos muchos retos en empleo y en conservación ambiental. Pero yo sí quisiera mencionar algo que yo creo que es fundamental. La verdad es que entramos al posconflicto con muchas brechas. Muchas, y eso es la oportunidad, pero la brecha más grave es la rural urbana. Es decir, para mí el gran mérito y lo que me empezó a motivar realmente de este proceso fue que por primera vez, y puedo hablar como exministra de Agricultura, como viceministra, que el campo entró a la agenda. Yo me acuerdo, pero es que me acuerdo como si fuera ayer, siendo tanto viceministra como ministra, con 15 años de diferencia, que a uno no lo llamaban realmente el alto gobierno, sino para decirle los precios de los alimentos están por las nubes, hagan algo. Salga Cecilia y diga que va a congelar los precios. Yo me acuerdo que me pasó eso como viceministra. En diciembre, que era la botella de diciembre. Exacto. No, eso, mire, que el paro camionero, que busquen buses, camiones, bueno. Pero nadie nos preguntaba realmente cuándo era la distribución del presupuesto.
Entonces me parece, y ahí miren lo que pasó, es decir, y ahí se han hecho cosas muy importantes aún sin haber firmado el acuerdo. El hecho de que finalmente se hizo el censo agropecuario. Hacía 40 años este país no tenía un censo que no cubre sino un pedacito, porque por fortuna se hizo la visión de transformación rural, que fue una decisión muy buena del gobierno, donde todos le trabajamos, y hoy en Colombia la población rural es de el 30%. Entonces son 30% de personas sobre las cuales no sabemos mucho, sino sabemos sobre los de la población dispersa, y esa población sigue, yo siempre digo que vive como en el siglo XVII o XVIII, siendo generosos con el siglo XVII y XVIII. Eso me parece trascendental. Si hay un tema que le interesa mucho a los ciudadanos, es el tema del empleo. Ya ha mencionado unas cifras que me parecen súper importantes que ha dado el director de Planeación Nacional, pero precisamente les preguntamos a los colombianos si esto de la paz podría significar unas facilidades para conseguir empleo, para poder tener más oportunidades en la economía colombiana. Quiero que escuchemos lo que dijeron los colombianos y ya comentamos los sectores donde uno podría esperar una muy buena generación de empleo. La paz traería muchos beneficios económicos, laborales, porque serían cosas muy diferentes. Sería un cambio grandísimo para el país. Porque los inversionistas extranjeros podrían llegar más, o sea, se ve Colombia más llamativo. Ya perderían ese miedo que muchos años Colombia se ha catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo. Y eso generaría ese cambio, generaría más empleo para Colombia, más inversión extranjera. Porque me imagino que ya con la paz ya va a haber más empleo en Colombia, ¿no? Entonces yo creo que sí trae beneficios. Claro que sí, porque la gente se va a quedar en el campo, ya no van a tener que venir a la ciudad, y en las ciudades no hay empleo. Si estamos en paz se pueden generar nuevas fuentes de empleo, donde antes había guerra podrá haber compañías donde se generarán empleos, podrá haber de pronto más educación, más un mejor ingreso para todos los colombianos, siempre y cuando se haga una paz y haya una mejor redistribución del ingreso. Bueno, pues ahí está la opinión de los colombianos. Usted hablaba, doctor, de 150.000, 190.000 empleos, pero ¿cuál puede ser el sector de verdad que comienza a jalonar más rápido el empleo? Pues construcción sabemos que es muy rápido, pero no sé el campo qué tanto, no sé la industria, el comercio qué tanto. El reto que tenemos cuando basamos esto en evidencia es que las cuentas fiscales de los países no nos muestran el desagregado que nos gustaría. Entonces, digamos, uno sin duda ve que los países tienden a reconstruirse en el proceso de mejorar su infraestructura, pero especialmente la posibilidad de operar de manera tranquila. El sector agropecuario se fortalece inmensamente. Vemos una inversión extranjera más robusta en industria y por ende pensamos que en manufactura puede haber un esfuerzo importante. Por intuición, por lo que acabamos de discutir, el turismo es muy intensivo en mano de obra. Se generan unas cadenas logísticas especialmente robustas. Por ese lado, Colombia tiene una gran potencialidad y yo quiero resaltar, no solo en turismo digamos, formal o tradicional, pero en ese turismo de aventura, en ese turismo rural. Usted puede creer, John Jairo, en Ecuador tenemos turismo inglés que va a fincas en Ecuador que pagan $1.000 la noche a conocer cómo se ordeña una vaca, cómo se duerme en un rancho, cómo se monta a caballo, de ingleses, que es una aventura y no me veo otra hacer eso. Digamos, entonces, turismo rural, turismo de avistamiento de aves, es una gran posibilidad que tiene Colombia en esas materias. En el sector agropecuario, sé que lo conoce. Pues mire, el sector agropecuario hay que volverlo a armar, sobre todo la parte campesina. Eso no es una cosa inmediata, pero sus efectos, en la medida en que logremos, por ejemplo, las vías terciarias. Yo creo que las vías terciarias son absolutamente imprescindibles, porque eso te acerca a mercados, te genera mercados, o sea, eso te aumenta productividad. Yo creo que yo soy más optimista sobre el sector agropecuario que sobre la industria, por razones, yo creo que más personales. Pero me parece que allí sí se puede generar. Pero otra cosa que estaba pensando, Simón, es que nosotros no le estamos parando bolas a lo que está pasando con los servicios. Acuérdate que la India volvió los servicios un transable y hoy es un motor, y la India es el país que mejor se está comportando en el mundo.
Y nosotros aquí ha habido un desarrollo de las TICs interesante, pero yo creo que, y no debemos seguir mirando al sector servicios como el residuo, ¿no? Allá llega toda la informalidad, el turismo va a tener que modernizar mucho ese tipo de servicios. Claro. Entonces yo miraría, lo ideal sería que en vez de ser un sector, que es el pecado que siempre hemos cometido, que tuviéramos una economía diversificada, que algo lo aporte la industria, lo aporte los servicios, lo aporte el sector rural. Es decir, obviamente en este momento tenemos que buscar reemplazos, es decir, nosotros no somos una potencia minera, no somos una potencia petrolera, lo único que tenemos es mucho carbón que está el precio en el piso. Entonces yo creo que, pero sí tenemos petróleo y sí tenemos carbón. Entonces lo ideal es que de este paso siguiera una etapa en donde fuéramos diversificados. A mí no me cabe duda que el sector servicios y el sector comercio van a ser inmensamente beneficiados e inmensamente contribuyentes a la mano de obra. Es que uno ve casos que realmente lo sorprenden en materia de servicios, pensando en el modelo de la India que hablaba Cecilia. En Quibdó hay un call center que brinda servicios internacionales con personas del Chocó y es un call center de clase mundial. Entonces, digamos, la deslocalización en los servicios, donde el talento humano es lo que prevalece, es fundamental. Y yo creo que en esos temas de software, por ejemplo, hay empresas en Colombia que están exportando el 60% del software que producen al resto del mundo. Es decir, hay compradores en el resto del mundo de nuestro talento. Sí. Eso es muy importante. Pero hay otros servicios. Por ejemplo, logística. En logística nosotros tenemos grandes atrasos y allí hay un Potosí, donde efectivamente en la medida que nosotros agreguemos valor al sector de logística vamos a poder generar muchos empleos. Entonces, realmente el lograr entender que la economía se mueve a través de cadenas productivas, a través de clúster, como se denominan actualmente, que son más holísticos, digámoslo así, donde hay terceras dimensiones, donde compiten y cooperan los sectores productivos, entender que ese es el nuevo mundo nos va a permitir integrar no solamente nuevas empresas, sino nuevos empleos, a prestar eslabonamientos o servicios a la industria manufacturera, al mismo comercio, a buscar agregarle valor. Es decir, ya no podemos pensar en que las satélites de confecciones sean la solución. Es eso más diseño que permita verdaderamente avanzar con valor agregado. ¿Qué no le pasó a unas preguntas que tenemos de ciudadanos en las calles que les mandaron sus preguntitas? Veámoslas. ¿A largo plazo habrá una oferta económica para evitar una violencia a futuro? Quisiera preguntarle al gobierno cuánto espera recaudar con la reforma tributaria en camino con destino al posconflicto. Bueno, doctor Gaviria, creo que esa última es para usted. La otra es sobre el tema de la reincidencia de la violencia o cómo evitar que haya una buena inversión, le entiendo al televidente, para evitar volver a la guerra o a la violencia. Miren, una cosa muy importante para decir, la reforma tributaria no es para el posconflicto. La reforma tributaria es porque Colombia perdió 24 billones de pesos por concepto de ingresos petroleros. La paz es algo que está dentro de las realidades fiscales del país, donde aproximadamente 2/3 partes de lo que costaría posconflicto es gasto recurrente. Entonces, todos los televidentes les pido por favor, todas las mentiras que les dicen, que el senador Roy Barreras sacó una ley para quitarle la pensión a la gente para pagar el posconflicto, eso es mentiras. Que hay un IVA para la canasta familiar para pagar el posconflicto, eso es mentiras. Todo eso que están viendo ahora, eso es mentiras. Pero si puedo hacer un tema adicional que no mencionaron, pero sí lo quiero tratar. La sostenibilidad de la economía colombiana depende mucho de nuestro medio ambiente, ¿sí? Y de ser conscientes e incorporar esos principios. Algo que no hablamos suficiente del tema de paz es el gran dividendo ambiental que tiene la paz. Entonces, recordemos varias cosas. Ustedes, no sé, se acordarán del desastre del Exxon Valdez que hubo en la costa de Alaska, una de las principales catástrofes ambientales en la historia del mundo. Colombia ha derramado 16 veces el Exxon Valdez en materia de petróleo en sus ríos y en sus mares por atentados a la infraestructura de oleoductos. Eso es una calamidad ambiental que creo que no tiene repercusiones. Como se da de manera gradual con cada voladura, no la tenemos en cuenta, pero hemos derramado 4 millones de barriles de petróleo en Colombia.
No solo eso. Sí, eso es mucho daño, además eso es un daño terrible además que no se recupera fácilmente. No se recupera fácilmente, hace un gran daño y pone algunas especies en vía de extinción. Pero hay un segundo fenómeno que tenemos en torno al conflicto, que es los temas de deforestación. El año pasado, por ejemplo, Colombia deforestó 120.000 hectáreas de bosque, pero 90.000, 75% fueron en municipios de conflicto. Los municipios de conflicto tienen más del doble de la tasa de deforestación que el resto del país. En los últimos 25 años, Colombia ha deforestado 3 millones de hectáreas de bosque en municipios de conflicto, algo del tamaño de Bélgica. Para no ponerme a hablar del uso de mercurio en la minería ilegal de oro. Entonces, acá tenemos de verdad la posibilidad, porque tenemos que ser conscientes que esta economía funciona si cuidamos también el medio ambiente y somos sostenibles en ese ejercicio. Y las posibilidades que nos da la paz de mejorar nuestro medio ambiente, tener un dividendo ambiental de la paz, poder utilizarlo en la agricultura, protegiendo nuestras fuentes hídricas de agua. La minería ilegal contamina 1.200 fuentes hídricas de Colombia con mercurio. Usted hablaba de 2.7 billones de pesos que se ahorraría Colombia. Eso por el daño ambiental. Si tasáramos económicamente solamente tres fenómenos. Sí. Uno, dejamos de volar oleoductos y por ende no derramamos más petróleo. La tasa de deforestación de los municipios de conflicto se equipara con los municipios de no conflicto. Y una cosa sobre mercurio. Colombia es el tercer importador más grande del mundo, después de China e Indonesia, de mercurio. Simplemente cayendo al promedio latinoamericano, no más que eso. Y si tasáramos esos costos en materia de salud y servicios ecosistémicos, el dividendo ambiental es 2.7 billones de pesos. Si aparte de eso tomamos acciones de restauración del medio ambiente, de sembrar para conservar, los beneficios pueden ser bastante superiores. Pero hay un tema que a mí me parece que no hemos tocado y que me parece muy importante, y es nosotros, la gente. Nosotros somos una población que ha vivido con cosas terribles, como es no solamente la guerra permanente, sino el narcotráfico, y nosotros estamos marcados, somos muy agresivos, hemos perdido confianza en los demás, y yo creo que es muy importante empezar a decirle a la gente, nosotros también tenemos que cambiar. O sea, es que la agresividad que hemos estado viendo ahora, que la paz se hace con guerra, tolerancia, la intolerancia, la estamos viendo en ese insolidaridad. tema de redes, No, terrible. es terrible. Entonces yo sí creo que aquí a la gente hay que empezar a decirle, mire, nosotros tenemos que empezar a pensar distinto. Entre otras cosas, porque algo que va a pasar, un dividendo importantísimo es en términos de democracia. O sea, el hecho de que la gente ya salga a la calle, eso no tiene que asustar a la gente ni asustar al gobierno. Yo me acuerdo que cuando yo era embajadora de Holanda, la primer shock que tuve fue que me dijeron, hay una manifestación, dije, ay Dios mío, piedra, nos van a dar piedra. Y me asomé, era por el Palacio de Justicia, y venía una manifestación contra Colombia, rodeada de policía, pero la policía no le estaba pegando, los estaba cuidando. O sea, la gente va a poder empezar a participar y eso implica relacionarse distinto, ganar confianza, ser más solidarios, ser menos egoístas. Es que la cosa individual Voy a completar rápido un dato de Cecilia. Frente al estado emocional de los colombianos, en una encuesta que hicieron le preguntaron a diferentes países del mundo, ¿usted confía en sus conciudadanos? O sea, solo 4% de los colombianos confían en los demás colombianos. Terrible. Sí, y eso establece una sociedad que actúa a la defensiva, que actúa bajo sospecha, en consecuencia actúa agresivamente, porque tiene unos mitos preconcebidos. Yo sí creo firmemente que la paz nos va a generar la posibilidad de que todos aportemos al proceso, y así hay que entenderlo. El gobierno, el Estado, lo que nos está proveyendo es un bien público que es la paz, pero la construcción de sociedad es un asunto de todos. Pero frente a eso, y lo que comentaba el doctor Simón Gaviria al comienzo, respondiéndole a la gente es, o sea, salen por todo lado diciendo que es que, atemorizando a la gente, diciendo es que le van a subir los impuestos porque hay que financiar, no dicen ni siquiera la paz, porque hay que financiar a las FARC y a Timochenko, y que hay que financiar a la guerrilla. Hombre, uno se pone a pensar, ¿y cuántas reformas tributarias no se han hecho para financiar la guerra? Que ha generado destrucción y muerte. Y el impuesto a la guerra lo pagaban felices. El impuesto a la guerra lo pagaban felices todo el mundo. Y ahora no quieren pagar un impuesto a la paz si hubiera, que no hay. Sí. Siempre es mejor prevenir. Sí. Siempre es mejor prevenir que corregir. Bueno, y es mucho más barato prevenir
que tener que pagar las heridas que generan no prevenir. Y no saben, en septiembre tiene que, recordando acá lo que mencionó Cecilia, es no poder pensar también en la felicidad de los colombianos y su tranquilidad. Esto va a ser un nuevo país. Y en toda esta ecuación, y yo entiendo además, esto es un balance entre justicia y paz. ¿Sí? Queremos la máxima justicia posible para conseguir la paz. Pero tanta justicia que hace imposible la paz, no sé si es justo. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, uno también tiene que pensar en los derechos de las futuras víctimas, en los niños. Yo tengo ahorita 3 hijas. A mí no me gustaría que ellas... 3 hijas. Estoy negociando la cuarta y estoy perdiendo. Y eso que uno lo conoció pequeñito, y ya con 3 hijos. Y yo 3 nietas, es un problema. Yo tengo 3 nietos también. A mí no me gustaría que ellas crecieran como a mí me tocó crecer. No, pues para nada. Me gustaría que vivieran tranquilos. No tuvieras guardaespaldas. Que no tuvieran guardaespaldas, que no les dijeran que si iban acá las van a matar, que si van allá las van a secuestrar, que si van... Yo quiero que ellos crezcan en una mejor Colombia. Yo creo que eso es lo que nos va a dar la paz por encima de temas económicos. Es un gran tema por encima de los temas económicos precisamente, y ese sería para Conversemos en Paz, que los vamos a invitar para hablar en ese sentido, de nosotros mismos. Permítame a esta hora restablecer la comunicación con el presidente de Analdes, con el doctor Javier Díaz, para preguntarle desde el punto de vista de los exportadores, ellos qué consideran que puede traer como beneficios este acuerdo. Yo diría que los estudios muestran que el impacto en el corto plazo puede estar entre 0.5 y 1 de crecimiento del PIB, pero va a depender mucho de los sectores. En la parte rural yo creo que el impacto va a ser mucho más positivo. Eso es lo que esperamos. Pero bueno, quiero retomarle la comunicación por la pregunta frente a la inversión extranjera. Ustedes que pues obviamente están en contacto con el mundo, ¿qué creen que puede pasar con un país en paz? Sí, eso es lo que estamos esperando. Creo que después de la firma del acuerdo y de su implementación, lo que uno espera es que la inversión extranjera directa en Colombia crezca, que muchos inversionistas que están mirando a Colombia y que lo están mirando ahora con otros ojos, se decidan a colocar sus inversiones en el país. Esa es la apuesta, y creo que es la apuesta más importante en el tema económico. Y en cuanto a los productos de exportación, ¿cuáles creen que son los productos que podrían tener un mayor potencial en un país distinto, en una nueva Colombia? Yo diría que en general el sector agroindustrial. Cuando uno mira el mercado internacional, el mundo sigue demandando alimentos, y Colombia es uno de los países que puede jugar internacionalmente en ese mercado. Creo que si Colombia hace la tarea en materia de seguridad jurídica en el campo, de lo que está planteado en el acuerdo de definir unas reglas de juego y da seguridad jurídica a los inversionistas en el campo, Colombia puede convertirse en un jugador importante en el escenario internacional, en el tema agrícola, agroindustrial. Creo que ese es uno de los sectores que más se beneficiaría con el acuerdo. Y un poco para también, como se lo preguntó la ministra, es una posibilidad, si no es ratificado el acuerdo para los colombianos el domingo, ¿qué podría pasar con la economía, con las exportaciones colombianas? Pues en primer lugar creo que en el escenario internacional no lo entenderían. No entenderían que Colombia, que sus habitantes, que los colombianos en general no ratificaran un acuerdo que permite llevar a su fin un conflicto de más de 50 años. Creo que eso no lo entendería. Y uno podría asimilar lo que ocurriría en Colombia con lo que ocurrió con el Brexit en Inglaterra o en el Reino Unido. Creo que después de que se dio la votación, la gente no se vio que la gente no entendía lo que habían votado y muchos se arrepintieron de lo que habían hecho. Creo que en Colombia pasaría algo similar. Creo que de manera emotiva algunos votarían no, pero sin entender las implicaciones de lo que ello conlleva. Creo que sería muy negativo para la economía colombiana. Pues doctor Javier Díaz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía. Ha sido un gusto tenerlo esta noche. Muchas gracias y reitero
mis agradecimientos por esta invitación, Johan. Doctor Díaz, bueno, desde el punto de vista de las exportaciones, ustedes todos tuvieron que lidiar con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio desde sus diferentes momentos. ¿Podría uno sacarle más jugo a los TLC? Porque una vez se siente que nos quedamos como cortos con el beneficio de sacarle más jugo a esos tratados de libre comercio que hoy tenemos prácticamente con todo el mundo. Pues mire, yo creo, y en eso yo me distancié del gobierno en su momento, yo creo que la idea de que si uno hacía tratados de libre comercio estimulaba lo que no tenemos, que es la oferta interna, eso no funcionó. La verdad es que nosotros no tenemos oferta exportable. La oferta exportable nuestra es muy reducida. Entonces me parece, y esa fue una pelea muy dura que dimos en el Congreso, pero que en su momento se habló de una agenda interna que nunca empezó sino hasta ahora. Los gremios, y ahí sí mi querido, se dejaron embaucar cuando en vez de acompañar la idea de que le iba a dar duro el sector agropecuario, que le iba a dar duro a la industria, no, ellos se contentaron con ingresos seguros y con unas cuantas embajadas que les dieron en su momento. Uribe le nombró embajador en la India al representante de ACOPI, y a mí eso me pareció, puede que no tenga nada que ver, pero me pareció por lo menos inoportuno. Pero entonces yo creo que lo que sí es evidente es que hay que recuperar la oferta exportable, o recuperarla no, generarla, y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Por eso yo siento que del sector agropecuario, y creo en la agroindustria, yo creo que esa es nuestra ventaja comparativa, pero también creo que necesitamos nuevos empresarios. Sí, estamos, digamos que lo importante de esto es una reflexión, que es esta: Colombia está creciendo demográficamente el 1.1%, es decir, hacia el futuro no va a haber suficientes consumidores colombianos para absorber las necesidades que tenemos de desarrollo y de productividad. Es decir, Colombia siempre ha mirado a su mercado interno, que ha sido su gran factor de ventaja competitiva, pero al mismo tiempo su gran tragedia. Colombia es un país cerrado. Colombia no ha logrado efectivamente llegar al mercado internacional, sino con pocos productos y efectivamente muchos de ellos commodities. Pero sin duda es fundamental entender que con un crecimiento de la demografía así, y la última encuesta de consumo interno de FEDesarrollo, que dice que las expectativas de consumo decrecen en un 26%, pues no hay otra alternativa que mirar el frente externo. Pero para eso hay que mejorar efectivamente nuestra capacidad productiva, y esa es la apelación que estamos haciendo integralmente, porque este tema con el sistema de competitividad es para eso. Es para que efectivamente agreguemos valor, trabajemos en el concepto verdaderamente de clúster y logremos llegar a otros mercados, como lo están haciendo exitosamente muchas de nuestras empresas, porque este tampoco es un asunto nuevo, es mirar ese modelo y hacerlo, pero va a ser algo fundamental el que mejoremos las condiciones de logística, va a ser algo fundamental que la seguridad esté presente, eso va a ser fundamental que la inversión llegue al país, porque la inversión extranjera de alguna manera trae conocimiento, y en la medida que nosotros podamos agregarle valor a través del conocimiento, va a ser importante. Y un factor que quisiera yo mencionar, que de pronto se nos queda por fuera, es el de la formalización de la economía. Colombia tiene un problema muy complejo de formalización de la economía. Por ejemplo, el tema de la minería, que nos afecta tanto, como bien se decía en estos estudios, sería un factor de desarrollo espectacular. Mire el tema del oro. El mercado del oro es absolutamente informal, absolutamente caótico, es anárquico, y eso no ha permitido desarrollar uno de los clústeres importantes, que es el de la joyería, que efectivamente es una tragedia para los que actúan formalmente en un país productor de oro, se vuelve en un factor de atraso. Entonces hay que mirarlo desde la perspectiva de las oportunidades. Usted habla, doctor Simón, en su estudio de 6.6 puntos adicionales de exportaciones como dividendos. Se nota, sí, la apertura comercial es supremamente robusta después de los ciclos de cierres de conflicto. Uno lo podría describir por productos, para poner algunos ejemplos. Por ejemplo, viéndolo desde dos puntos de vista, por ejemplo, en materia de pollo, Colombia ha casi que duplicado en los últimos 15 años su consumo de caloría o de proteína de pollo, ¿sí? Va supremamente robusto, pero sin duda, si va a seguir creciendo, tiene que exportar. Si no, ya saturó el mercado. En pollo ya puede. Con el cerdo puede pasar. En materia panelera, ya Colombia tiene el índice de consumo panelero más alto del mundo. Si quiere seguir creciendo el mercado panelero, tiene que exportar. Pero para exportar es muy importante resaltar algo que mencionó Julián, que es el tema logístico.
Colombia hoy cuenta con costos de logística aproximadamente de 14.97%. Estamos haciendo un paquete de inversión muy robusto en infraestructura, pero la logística, 60% de ello no es infraestructura, son temas de primera y última milla. Pero nuevamente, si queremos inversión extranjera que nos traiga conocimiento, que nos permita mejorar la oferta exportable, tenemos que ser un país amigable para ese tipo de inversión. Por ejemplo, esos costos logísticos, todo lo que son seguros de terrorismo y temor que tenemos en la naturaleza, nos podría ayudar a disminuir costo país. Pero poner otros ejemplos puntuales. Carne. Colombia tiene una vocación ganadera. No la hemos encontrado todavía. Podríamos ser como Argentina. Sí. Hoy empezamos exportando 50 millones de dólares. No gran cosa. La meta hacia 2018, abriendo meramente mercados como Jordania, Marruecos. Claro. Es ahí donde podemos son los únicos que nos están que no es la calidad de Argentina. Ojo. Podemos llegar a 400 millones de dólares. Si nos abren Estados Unidos solo, sí. 1.000 millones de dólares. Estados Unidos paga 3 veces más cara la carne que se paga en Colombia. Significaría. El ministro de Agricultura recientemente estuvo en China. Si abrimos carne en China. No. Bueno. Pues nos fuimos con todo. Nos fuimos. Y eso va desde otros ejemplos, desde aguacate Hass a los temas de pimentones, entre otros. Y frutas. Bueno, ustedes, como ustedes bien saben, tiempo en televisión es súper medio. Yo quiero ya para finalizar un mensaje lo más corto posible, porque ya se cumplió una parte de la tarea, la firma del acuerdo. Ahora está en manos de todos nosotros los colombianos lo que va a pasar de aquí en adelante. Yo sí quisiera que aunque aquí estamos haciendo pedagogía, no quiero que digan que inviten a una cosa a otra, sino lo que esto puede significar y el reto que tenemos los colombianos de aquí en adelante y después del domingo, Dios quiera. Doctora Cecilia. La paz es nuestra. Lo que pase de aquí en adelante depende de todos y de cada uno de nosotros. Y no es solamente el gobierno, somos nosotros. La paz es nuestra. Creo que ese es el mensaje. Doctor Julián. La paz es un buen negocio. La paz es un buen negocio para todos, que es lo importante. Es un buen negocio democrático, es un buen negocio que trae equidad, es un buen negocio que nos permite llegar a donde nunca hemos llegado, es un buen negocio que permite que las nuevas generaciones se desarrollen mental y físicamente en otras condiciones a las que hemos tenido hasta ahora. La paz es un buen negocio para todos. En La Paz nos da la posibilidad de tener más empleo, de que la economía crezca más, de proteger más el medio ambiente, de vivir más seguros, de vivir más tranquilos espiritualmente. La Paz, la posibilidad de vivir mejor. Y muy mal haríamos si el día lunes no participamos de esta importante decisión en nuestra historia y nos quedamos pensando lo que pudo haber sido. Entonces, llamado es participar de la democracia, es una decisión trascendental, probablemente la más importante que Colombia o que generaciones enteras han tenido que tomar y la verdad es un llamado a participar el domingo de esta decisión democrática. Pues muy bien, doctora Cecilia López, muchas gracias, doctor Domínguez, doctor Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, la decisión está en sus manos. Nos vemos el próximo jueves aquí en Conversemos de Economía.